Hola a toda la comunidad del Instituto Sankofa del Tiempo y a todos los seguidores de Soy el Tiempo. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Sandra. Bueno, Gracias. antes de iniciar, preséntate, Sandra, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Soy Sandra Hernández, docente psicocriminolectivo. Para poder entender el comportamiento humano tenemos que entender de neurociencias, estudio neurociencias, y soy directora del Centro de Análisis y Capacitación. Gracias por la invitación. Espero poder ayudarles a transmitir algo del conocimiento que he adquirido a través de los estudios. Ok, perfecto. Para ello vamos a iniciar con una pregunta muy especial, Sandra. Estuviste en una de las pláticas, de las charlas que llevamos a cabo del Instituto Sankofa. Eh, ¿Qué te parece lo que planteamos de complementar las prácticas ancestrales de origen africano, pero ponerlas con lo que es la ciencia? De alguna otra forma, ¿qué nos ayudaría esto? Platícanos. ¿Cómo Bueno, nos ayudaría? es importante, es muy bonito. Finalmente, todo lo que nos aporte conocimiento nos va a ayudar a dar soluciones. Neurológicamente tenemos la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a la toma de decisiones. ¿Cómo se fortalece la corteza prefrontal? Con conocimiento, ¿sí? Eh, Entre más conocimiento tengas, más habilidad o fuerza vas a tener para darle respuesta a una emoción o a una situación que tengas. Cuando trabajamos las capacitaciones, les explicamos que tenemos dos tipos de pensamientos positivos y pensamientos negativos o pensamientos basura. Que quede claro que no es bueno ni malo, ¿sí? Simplemente a unos les funciona, es positivo, a otros no les funciona, es negativo, pero no hay bueno ni malo, ¿sí? Quiero que quede clara esa parte. Y pensamientos positivos, toda la información científica, histórica, de vivencias que nos ayude a dar solución o nos ayude a darle respuesta a una situación. Pensamientos negativos, todo lo que nos conflictúa en la toma de decisiones. Rápido. En México nos dicen que te casas y vives bien feliz. Pensamiento basura. ¿Por qué? Porque te casas con la idea de que ya me casé, voy a sonreír todo el tiempo y no voy a tener conflictos. No es cierto. Es un pensamiento basura porque me va a meter en problemas. Si me dijeran la verdad, vas a tener que solucionar muchos problemas y enfrentar situaciones, pero vas a lograr una integración y vas a poder tener una fase diferente en tu vida que te puede llevar al crecimiento y al desarrollo, ¿qué diferente sería? Ahí ya es un pensamiento positivo. Claro. Entonces, ¿qué nos ofrece el instituto? Información que nos puede servir para dar solución a un problema o a una emoción. ¿Qué te pareció, Sandra, cuando hablamos de esta filosofía Ubuntu, Bantú, perdón? ¿Qué te pareció esta idea de la filosofía Bantú, donde habla de 4 esferas en las cuales se mueve a través de las emociones, la espiritualidad, la física y la mental? Y que si una de estas 4 está en desequilibrio, hay un problema de destino, de alguna otra forma. ¿Qué piensas tú del destino Bueno, y de la filosofía? tratando de tratar de fundamentar, quienes me van a entender muy bien son todos los que trabajan Alcohólicos Anónimos, Adictos Anónimos, todos los que tienen el apellido anónimo van a entenderlo muy bien porque se habla de un sano juicio. Ese sano juicio lo empezó a trabajar el psicoanálisis, viene desde antes, pero el sano juicio ellos lo toman con más fuerza en la actualidad. ¿Qué se refiere? Que si una de las áreas la tengo incompleta o la tengo desatendida, es como la mesa. Quítale una pata, funciona, pues sí va a funcionar, pero no es lo ideal. Te recargas donde no debes y se va a hundir. Y entonces ese sano juicio lo tenemos que tener todos, porque de acuerdo a cómo esté tu juicio, son las decisiones que vas a tomar y en ello marca un destino. Para neurociencias no existe un destino marcado como que naces y ese es tu destino. Si yo decido estudiar botánica, pues voy a tener un destino. Pero si decido estudiar geografía, voy a tener un destino diferente. Si decido estudiar ingeniería, voy a tener un destino diferente. Entonces, con mis decisiones y mis acciones voy marcando mi destino, pero no es que exista como tal. Ok, perfecto. Existe una teoría
A lo mejor no existe como tal, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí habla como de en el encuentro de dos energías, eh, por qué se encontraron, por el magnetismo, de alguna u otra forma. Esto para la neurociencia, ¿cómo lo podrían llamar? Ok. Eh, para el área que yo trabajo, que es psicocriminodilictivo, es un área relativamente nueva, tiene más o menos unos 15 años en México. Tenemos que tomar todas las formas para entender el comportamiento del ser humano. No es únicamente neurológico, no es únicamente biológico, vamos integrando todo. Es complicado explicarlo. Esta teoría se llama la teoría del sincrodestino, es de Deepak Chopra, ¿sí? Y está basada básicamente en la física cuántica. Nosotros somos energía, no totalmente, tenemos muchos componentes, pero dentro de lo que nos hace vivir, respirar, somos energía. El cerebro tiene químicos y tiene electricidad. Esa electricidad pasa a través de las neuronas. La electricidad, todos sabemos, y si no, pues investiguenlo. La verdad es que yo siempre les pido que no se queden con lo que escuchen, sino que lo investiguen, lo fundamenten. Tenemos en esa energía un polo positivo y un polo negativo, como es el magnetismo, los magnetos. La Tierra tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, esos polos ponemos dos imanes y se van a atraer o a rechazar de acuerdo a su carga de energía. ¿Qué hacemos los seres humanos? No nos damos cuenta, pero tenemos polos y atraemos o rechazamos cosas. Y entonces, un poco somero, para que se pueda entender fácil, sea digerible. Si me oyera Deepak Chopra me da dos cachetadas, pero, o los físicos cuánticos, pero el sincrodestino dice que nuestra energía va de acuerdo a los hertz que estemos manejando, al punto polo positivo o polo negativo, vamos a atraer o a rechazar diferentes cosas. Y entonces el sincrodestino habla de que por esa energía, ese campo magnético que tenemos, acercamos o rechazamos. Y entonces siempre les pongo el ejemplo, porque me gusta, siento que es digerible y entendible. ¿Qué hace un tráiler que trae mercancía de Tijuana? Viene por todo su camino, viene un turista de Mérida, y por qué en el preciso instante, en el mismo segundo o milisegundo, se unen los dos en la Ciudad de México y chocan. ¿Qué los atrajo? No nos damos cuenta, pero el magnetismo nos atrae. Dentro de neurociencias, que estamos estudiando que el corazón tiene neuronas, o estamos descubriendo que tiene neuronas, el corazón tiene un radio de magnetismo. Se ha podido determinar a determinados metros con las cámaras que hay, pero en realidad lo que no alcanzamos a ver hasta dónde llega. Y parte de eso se refiere el sincrodestino. Son las energías que nos juntan con un propósito. Perfecto, Sandra. Desde esta premisa, quiero hacer hincapié que justamente es lo que busca el Instituto Sankofa del Tiempo. Hacer una invitación eh, a personas que tengan el conocimiento, que nos ayuden a compartir su conocimiento y que me ayuden a desmentir muchas ideologías de que la ancestralidad está peleada con la ciencia. Porque como bien lo dije yo en el momento en el que estuvimos en esa charla, de la neurociencia, la física cuántica y la ancestralidad. Si esto se uniera, eh, ¿qué podríamos lograr, Sandra, para ti? ¿Qué crees que se podría lograr? Bueno, ahí sí te voy a dar una opinión personal totalmente. Sí se ha intentado hacer y se han tenido logros muy grandes, pero lamentablemente el ser humano por naturaleza es egoísta. No me refiero al todo para mí, sino al que tengo que sobrevivir y tengo que cuidar. Y eso nos lleva a entender unas partes importantes que nos cerramos. Fíjate un ejemplo rápido. Una vez conocí a una persona, todos sabemos que los dedos del pie, el dedo índice, lo natural es más largo que el dedo pulgar. Esta persona lo tenía más pequeño, no porque fuera malo. Su biología así lo marcó. Y entonces me decía, ay, es que qué feos pies que tienen el dedo índice más largo que el dedo pulgar. No, es que la rara eres tú. Eso es lo normal. Pero ¿a qué voy con este ejemplo? Que lo que nosotros tenemos creemos que es lo real.
lo que debe de ser. Y entonces nos cuesta trabajo abrirnos a los demás. Cuando nos abrimos, cuando tenemos información y conocimiento, y entonces podemos abrirnos a esas otras partes. No es que esté mal mi pie, es que soy diferente. Y diferente no es ni bueno ni malo, es diferente. Y entonces sucede algo similar. Cuando yo lo manejo desde mi pensamiento, pienso que lo mío es lo real y cuesta trabajo abrirse. Cuando nos abrimos, se va tomando todo. Te voy a poner el ejemplo de una persona de ciencia que estudió en la UNAM. Quienes no lo conozcan, quienes no sepan, busquen su biografía y estudien un poquito quién es Jacobo Grinberg. Por carrera fisioneurólogo, de ahí tuvo muchas especialidades muy importantes y él manejaba varias teorías. Un día él desmentía charlatanes. Así era lo que él decía. Sus palabras eran: yo desmiento charlatanes. Y entonces le hablan de Pachita, que es una, para él, charlatana, que opera y sana con pensamientos ancestrales, maneja energías de conciencia. Él agarra y dice: la voy a ir a desmentir, la voy a conocer, lleva muda de ropa para un día, porque dice: voy, la desmiento, me regreso, y se queda años estudiando con Pachita. Se unió los conocimientos ancestrales con la ciencia, y entonces Jacobo Grinberg pudo sacar la teoría tan grande y maravillosa de la sintergia o sinergia. Y son teorías muy importantes que nos han explicado muchas cosas del comportamiento humano a nivel conciencia colectiva. Para ello, justamente, no sé si recuerdes la charla que tuvimos, yo hablaba de Jacobo, y justamente porque tiene una similitud muy importante con la cultura y la filosofía bantú, ya que los bantú, para nosotros los bantú, creemos que nosotros somos un microuniverso, un reflejo del firmamento. De hecho, nuestro cerebro, esas neuronas y todo eso que lo compone el cerebro, si nosotros lo vemos en un espejo con el universo, prácticamente estamos viendo las constelaciones, prácticamente estamos viendo el firmamento. ¿Tú qué opinas de ello? Bueno, cuando vemos una tomografía y vemos el cerebro funcionando, a mí me encanta porque lo explico. Haz de cuenta que estás viendo un arbolito de Navidad. ¿A qué se refiere? Que cada que una de las neuronas en la sinapsis transmite químicos, electricidad, porque así es como se comunican las neuronas, se ve un destello de luz. Y entonces cuando están las tomografías y la gente está pensando, está escuchando música, se ve como arbolito de Navidad: prenden y apagan, prenden y apagan, prenden y apagan. Si volteamos al firmamento, con los ojos normales no lo alcanzamos a ver. A veces sí, pero es complicado. Pero con un telescopio, ¿qué vemos en el cielo? Las estrellas son tintineantes, no son fijas. Sí. Y entonces está funcionando como el cerebro. Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Tal vez con una función diferente, tal vez no lo hemos descubierto, a lo mejor se están comunicando y nosotros no nos hemos dado cuenta, pero finalmente, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Así es. Entonces, para mí son teorías que se van confirmando al unir la ciencia con la historia o el conocimiento ancestral. Y desde este punto, de esta premisa, nuevamente vuelvo a repetirlo, es desde donde trabaja el Instituto Sankofa y hace la invitación a practicantes y no practicantes de religiones, filosofía, espiritualidad de origen africano. ¿Por qué? Porque para nosotros creemos que la humanidad se inicia en África. Y al iniciarse en África creemos que pues las primeras civilizaciones, las primeras conciencias eran de creencias de la religión animista. Para nosotros la primera religión fue animista, creían en todo lo que ellos veían como la lluvia, el rayo, el fuego, el agua, el río, el mar. Entonces, si nosotros unimos o le encontramos un paralelismo con teorías como las de Jacobo, nos damos cuenta que no estamos peleados con la ciencia. ¿No? Y justamente lo que busca este instituto es desmentir sin crear conflicto, porque al final ya no queremos estar peleados con nadie. Eso es algo bien importante. ¿Qué es lo que desune y qué es lo que empieza a separar al ser humano? La religión, la filosofía, pero más allá de eso, las emociones, el egoísmo. El egoísmo causa un problema o un conflicto muy grande entre el ser humano
porque no se permiten ver más allá de. Y lo que platicamos aquí, Sandra, justamente lo que nosotros buscamos es de que esto se integre en la ciencia y no solamente la filosofía de origen africano, porque si nosotros volteamos a ver la Biblia y volteamos a ver el Corán y posteriormente volteamos a ver la Torá, encontramos el conocimiento. Pero si no nos permitimos ser o seguimos siendo lineales, no vamos a lograr avanzar. ¿Qué opinas de esta propuesta, Sandra? Bueno, ahí yo creo mi forma de entenderlo, o más bien mi forma de explicarlo para que sea sencillo, cuando el humano empieza a hacer ciencia, a investigar, ¿qué es lo que hace? Separa las partes. La naturaleza no tiene nada separado, todo está unido. La naturaleza en el momento que necesite X ciencia la toma y no se pregunta si es físico, si es químico, si es ingeniería. ¿Sí? Nosotros lo separamos para poderlo estudiar y poderlo entender. La biología nos habla en una planta de cómo se crece, cómo se forma, nos habla de cómo forma su alimento químicamente. Pero la planta cuando está creciendo no agarra y dice, ahorita voy a agarrar ingeniería para formar un tallo fuerte. Ahorita voy a agarrar química para hacer fotosíntesis. La planta toma lo que necesita y cumple su función, que es crecer. Nosotros la separamos para poderlo estudiar y entender. Entonces, nosotros tuvimos que separar el dogma de la ciencia. ¿Por qué? Porque llegó el momento en el que el ser humano usaba el dogma para manipular. Y entonces, no sé si fue así, pero pienso que pueda ser, ya éramos muchos humanos, no nos podían manejar o manipular, y entonces metemos la Santa Inquisición. ¿Para qué? Para que no estés teniendo relaciones con todos, que es lo normal en el medio biológico, en el medio animal, para garantizar la especie, y entonces nos meten que es malo, pero en realidad es malo o fue un control. Nos meten que las prácticas, ¿cuántas veces decían que era brujería el hacer un brebaje, un preparado, que hoy lo hacemos? Fíjate, te voy a comentar algo personal, mi desayuno es yogur natural de los búlgaros con un plátano y varias semillas. Es un brebaje, Definitivo. es un brebaje y me sirve, consumo calcio, consumo varias cosas, ¿no? Entonces, hacer ese brebaje era entendido como brujería, porque como no lo entiendo, lo rechazo y entonces lo desecho. Lo que hablábamos del dedo pulgar, Sí. del pie. Como no es como yo lo entiendo, lo rechazo y lo tiro. Y lo empezamos a desechar. Pero en realidad no era esa la situación. Tal vez eran experimentos científicos, pero sin un nombre científico, porque no había la ciencia como la entendemos hoy. Pero ¿cómo curaban a la gente? Con brebajes. Sí, por eso el instituto se basa en esa filosofía de Ghana que se llama Sankofa, regresar al pasado para comprender o transformar nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Y bueno, qué mejor que tú, Sandra, para que hagas una invitación al público a conocernos. ¿Nos podrías? Mira, yo le digo a la gente que siempre que vayan a tener un conocimiento, el que ustedes busquen, científico, biológico, estoico, filosófico, el que ustedes quieran, espiritual, se documenten para saber que no somos charlatanes. Hasta en medicina hay charlatanes. Yo soy un médico que curo con agüitas. No dudo que cures con agüitas, pero ¿qué fundamento tienes y yo cómo me puedo enterar? A través de investigar, ¿sí? Entonces yo los invito a que se acerquen a tu instituto, conozcan lo que tú ofreces, investiguen los fundamentos y los resultados. Yo siempre trabajo que no hay bueno ni malo, es positivo o es negativo, ¿sí? Y entonces, ¿a ti qué te funciona y a ti qué no te funciona? Y el instituto, por lo que hemos platicado y hemos entendido, lleva a la gente a la conciencia, a cambiar un pensamiento, a entender lo de las raíces y entonces
Por ende, sí recomiendo que se acerquen al instituto a conocerlo, a saberlo, a escucharte y si les es funcional, lo tomen. Les va a funcionar a unos más, a otros menos, de acuerdo a las prácticas que tengamos, a las necesidades que tengamos. Pero yo sí invito a que se acerquen. A mí me funcionó. Yo cuando me lo presentaron, yo la verdad es que lo rechacé. Dije, no, no lo quiero, pero me presento. Cuando conocí lo que ustedes trabajan, me gustó por la forma en que lo trabajan. No es una manipulación, no son prácticas que perjudiquen, que lastimen o que metan en un pensamiento que nos cierre. Al contrario, ustedes ayudan a la conciencia, ayudan al crecimiento y al desarrollo de las personas y las sanan desde el punto de vista espiritual. Perfecto, Sandra. Pues muchas gracias. No sé qué decirte. Creo que tenemos una charla todavía muy extensa. Tenemos muchas cosas que platicar. Compaginamos en muchas cosas. Y bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación de venir a hacer esta entrevista. Esto de alguna otra forma quiero que quede consciente que lo hago porque quiero que se den cuenta que estamos rodeados no solamente de personas que tienen el conocimiento, que conocen de la ciencia, y esto nos va a llevar a lograr un cambio de conciencia justamente, Sandra, ya que desgraciadamente no estamos en contra de nadie, respetamos toda creencia, todo culto, toda religión. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que si nosotros no ponemos el ejemplo de caminar junto con la ciencia, y no solamente con la ciencia, sino con otras culturas, compartir ideas de otras culturas, no nada más de África, que desde mi punto de vista es lo original, no vamos a llegar al conocimiento real. Entonces, pues los dejo en otro momento con una nueva charla. Esperemos nos podamos hacer un podcast más grande de todo esto. Claro que y sí. Pues les agradezco que nos escuchen. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.